Vamos a aprender ahora cómo realizar en Moodle cuestionarios online a través de la función de bancos de preguntas, cuestionarios aleatorios. Para esto, lo primero que debemos hacer es crear ese banco de preguntas en un bloc de notas. Aquí voy a abrir mi bloc de notas. Y la estructura que se debe seguir en Moodle para el formato de tipo Icon, Moodle maneja varios formatos, el GIF, el Icon es el más sencillo. Aquí ya yo tengo mis preguntas copiadas, pero les voy a explicar cuál es la estructura. Debe ser tal cual se explica acá. Debe aparecer sin colocarles los números, sin colocar 1, 2, 3, porque este tipo de cuestionarios el propósito es que sea aleatorio, que ese banco de preguntas se esté recargando y que a los estudiantes les aparezca a cada examen, podamos tener la opción de que aparezcan preguntas diferentes. ¿Qué pasa? Mientras más grande sea ese banco, mayor es la posibilidad de que los exámenes salgan diferentes para cada estudiante. Y lo que podemos hacer es que poco a poco vamos enriqueciendo de preguntas ese banco, cada vez le vamos cargando más preguntas y de esa manera vamos a tener un banco de preguntas robusto que va a impedir o va a disminuir ese porcentaje de trampa. ¿Cómo es la estructura? Primero va el enunciado de la pregunta o la pregunta de esta manera y luego debemos colocar las opciones de esta manera. O sea, las opciones deben ir en literales, en letras, en mayúscula y debe ir un punto y entre la opción, entre la letra y la opción debe haber un solo espacio, es decir, no puede ir así, no puede ir así, no puede ir así, un solo espacio, aquí también hay un solo espacio, aquí también, listo. Y la opción correcta debe ir de la siguiente manera. Answer, dos puntos, literal de la opción correcta. Si mi pregunta tiene más de una opción correcta, simplemente coloco coma y le doy la letra de la otra opción correcta. Por ejemplo, A. Estas opciones siempre se van a revolver, no van a salir en este mismo orden, pero Moodle toma esta primera configuración para cargarlas y saber cuáles son las correctas e incorrectas. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que entre pregunta y pregunta solo va un espacio, solo va un enter. Si ven, yo me paro con el cursor y hay un solo enter acá. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y otra recomendación es que no creen preguntas que diga, por ejemplo, la A y la B son correctas o la C y la D son correctas porque como les digo, el orden va a variar y no siempre la A que yo coloque en ese formato no va a ser la A que se va a mostrar en la plataforma. Listo. Lo ideal es que este banco de preguntas sea muy grande, este tiene 17 preguntas, pero cada vez podemos irle metiendo más a ese banco de preguntas para que salgan diferentes exámenes a cada estudiante. Cuando tengamos ya listo esta base de preguntas, vamos a dar clic en archivo, guardar como. Seleccionamos la carpeta, aquí yo voy a colocar banco de preguntas. Y en la codificación lo vamos a cambiar por UTF-8 por la misma razón de cuando subimos los usuarios para que coja los caracteres especiales. Damos clic en guardar, cerramos ya ese bloc de notas y ya lo tenemos creado en nuestro computador, pero no lo hemos llevado a la plataforma. Vamos a ir a la plataforma, al icono de configuración, a la opción aún más. Vamos a ir a la sección de banco de preguntas y vamos a ir a la sección de categorías. Porque primero vamos a crear la categoría y veamos categoría como una carpeta de almacenamiento que nos va a almacenar todas esas preguntas que tenemos en esa base. Entonces vamos a ir, siempre el curso tiene una categoría por defecto que tiene el nombre de corto del curso. Vamos a crear una que se va a llamar cuestionario M1 de módulo 1 y esto nos ayuda a tener mayor orden. Creamos la categoría y ahora vamos a ir a la pestaña importar y vamos a traer esas preguntas de la base a la plataforma ahora sí. ¿Cuál es el formato del archivo? Como les comenté, es el formato Icon y con el formato Icon solamente se pueden subir preguntas de opción múltiple con única o múltiple respuesta o verdadero o falso siguiendo el mismo formato que les expliqué anteriormente.
Importante aquí en general, siempre debemos abrir esta sección y cambiar la categoría donde vamos a importar porque si no cae en la categoría que está por defecto. Entonces aquí seleccionamos cuestionario M1. Y acá en este espacio de la flecha azul es donde yo voy a llevar ese archivo que contiene mis preguntas. Aquí lo voy a abrir en una ventanita aparte que se llama banco de preguntas.txt. Lo arrastro y lo suelto en la flecha azul. Ya se cargó, doy clic en importar y él me muestra un log, me dice importando 17 preguntas, me muestra todas las preguntas. Si tuviéramos un error, aparece en rojo y me indica en qué línea está el error. A veces también puede incluir algo de texto de esa pregunta que está en error si el archivo tiene un pequeño error. Cuando el archivo está totalmente dañado ya muestra un error y no nos deja avanzar. Y lo que debemos hacer es corregir el error y volverlo a subir. En este caso, como estaba correcto, las 17 preguntas las importó, doy clic en continuar. Y si yo entro a esa pregunta, si entro al banco de preguntas de cuestionario M1, me aparecen esas 17 preguntas cargadas. ¿Qué puedo hacer yo con esas preguntas? Desde acá las puedo editar. Si alguna me quedó mal, las puedo duplicar, puedo darle vista previa para ver cómo se le va a mostrar esa pregunta al estudiante. Puedo borrarla, puedo exportarla, etcétera. Listo. ¿Qué hicimos actualmente? Ya creamos el banco de preguntas. Ya tenemos una carpeta que contiene mis preguntas para evaluar a mis estudiantes, pero no hemos creado el entorno o la interfaz en la que el estudiante va a interactuar con ese cuestionario. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el módulo 1, añade una actividad o recurso, vamos a dar clic ahí. Y de la lista de actividades voy a seleccionar cuestionario. Doy clic en agregar. Aquí nos está llevando un formulario muy sencillo donde vamos a colocar el nombre del cuestionario, descripción, temporalización, que este sí es muy importante que tenga temporalización, intentos y demás. Entonces, vamos a colocar parcial M1. En la descripción yo les recomiendo colocar las instrucciones que los estudiantes deben tener en cuenta para hacer este cuestionario. Por ejemplo, usted deberá responder 10 preguntas en un tiempo máximo de 30 minutos. Las preguntas son de opción múltiple, algo así que el estudiante pueda tener antes de realizarlo, el estudiante pueda tener una visión de lo que se le presenta en el cuestionario. También puede ir acompañado de un video. De la misma manera que lo hicimos, si ustedes van a evaluar algo de ese video, igual lo copiamos y acá lo pegamos. También puede ir acompañado de un audio, por ejemplo, los exámenes de inglés, pueden colocar ese audio, ese video, esa tabla, esa imagen ahí. Pero esto es lo que el estudiante va a ver antes de darle comenzar. Es muy importante eso. Listo, aquí ya tenemos eso, el video cargado. Supongamos que en ese video estamos nosotros dando las instrucciones y ahora en temporalización voy a decir cuándo se va a abrir, cuándo se va a cerrar ese cuestionario. Aquí hay algo muy importante a saber. El cuestionario puede durar una semana completa abierto, pero no quiere decir que el estudiante va a tener una semana completa para realizar ese cuestionario, sino que apenas él le dé comenzar, la plataforma va a contar un tiempo que usted va a establecer y si son 20 minutos, luego de 20 minutos lo saca. Si son 30 minutos, luego de 30 minutos lo saca y no puede seguir el cuestionario. Entonces, ¿cuándo se va a abrir el cuestionario? Se va a abrir hoy a las 00, o sea, ya se abrió, y se va a cerrar el 30 de junio a las 23:59. El estudiante va a tener todo este tiempo para tomar la decisión de cuándo va a hacer el examen. Cuando él dé clic en comenzar, va a tener 30 minutos para hacer ese examen. Ahora, debemos determinar qué pasa cuando el tiempo ha terminado. Yo siempre lo dejo, el envío se realiza automáticamente. ¿Qué quiere decir? El estudiante está respondiendo, pero se le acabó el tiempo y no le dio clic en guardar. Las respuestas se guardan automáticamente. Esa para mí es la mejor opción. Pero pueden también definir un periodo de gracia para que el estudiante pueda guardar las preguntas o si él no termina antes de que el tiempo termine, no se va a contabilizar el cuestionario. Yo siempre lo dejo
en el envío se realiza automáticamente. Y en calificación es muy importante este parámetro que siempre viene configurado sin límite, debemos cambiarlo. Sin límite es que el estudiante lo puede hacer todas las veces que quiera. Si es un cuestionario para practicar, lo podemos dejar así. Pero si es un cuestionario para evaluarlo, pues o un intento o más de un intento. Si yo habilito más de un intento, fíjense que aparece otro campo, método de calificación, donde debo decirle a la plataforma, de esos 3 intentos, ¿cuál va a tomar como definitivo? Puede sacar un promedio de calificaciones, puede tomar el primer intento, que no tiene sentido porque si estamos habilitando más de un intento, entonces ¿para qué tomamos el primero? O el último intento. O la calificación más alta, que sería de pronto el más justo. Yo voy a dejarlo en un solo intento. En esquema vamos a decir cada cuántas preguntas la plataforma me crea una nueva página. Entonces digamos que cada 3 preguntas me crea una nueva página, o sea, un salto de página para ir a la siguiente y ver las siguientes preguntas. Comportamiento de las preguntas, ordenar al azar, ahí solo dejamos sí. Y algo importantísimo, opciones de revisión. Si yo quiero que mi estudiante conozca su puntuación obtenida en ese cuestionario, eso lo debemos habilitar. Pero algo muy importante, hay varios momentos en cual lo podemos hacer. Inmediatamente después de cada intento es, apenas el estudiante le dio finalizar, muéstrele los puntos. Mientras el cuestionario aún está abierto o después de cerrar el cuestionario, yo recomiendo inmediatamente después de cada intento. Entonces quitamos todas estas. Y otra cosa importante es que si ustedes quieren reutilizar ese examen, utilizarlo todas las veces que lo necesiten con otros estudiantes, les recomiendo no habilitar la respuesta correcta, solamente habilitar el intento, puntos, retroalimentaciones si van a colocar retroalimentaciones. Y listo, damos clic en guardar cambios y continuar y actualmente solo tenemos el espacio del cuestionario creado, pero como acá dice, no se han agregado preguntas. Acá ya sabemos que tenemos un cuestionario que tiene un intento, que se abre en esta fecha, se cierra en esta fecha y tiene un límite de 30 minutos. Vamos ahora a agregar esas preguntas del banco de preguntas que ya habíamos configurado. Para ello podemos dar clic en editar cuestionario o aquí en el icono de configuración, editar cuestionario. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agregar esas preguntas no manualmente, sino de forma aleatoria masivamente con el banco de preguntas que ya tenemos creado. Si queremos manualmente, damos clic en agregar una nueva pregunta y aquí seleccionamos el tipo de pregunta y la configuramos. Pero este tutorial es de preguntas aleatorias desde un banco. Entonces damos clic en agregar una pregunta aleatoria. Selecciono la categoría donde tengo cargadas esas preguntas y aquí voy a decirle a la plataforma cuántas preguntas de ese banco voy a tomar. Voy a tomar 5 de 17 preguntas. Doy clic en agregar pregunta aleatoria y si se fijan aparecen unos dados. Esos dados hacen referencia a que actualmente no me puede decir cuál es la pregunta que está saliendo porque es al azar. Cada vez que el cuestionario ejecute el cuestionario, cada vez que un estudiante ejecute el cuestionario, va a agarrar de forma aleatoria 5 y le muestra 5 preguntas. Esta es la mejor forma de hacer cuestionarios garantizando o tratando de evitar en lo posible la trampa y como les digo, entre más preguntas tengamos en ese banco, diferentes opciones de cuestionario se les va a mostrar a cada uno de los estudiantes. Entonces aquí ya vemos que tenemos 5 preguntas cargadas de forma aleatoria. Ahora nos falta asignar la puntuación. Yo quiero que este cuestionario valga 5 puntos, aquí coloco 5 puntos y si yo quiero que una pregunta tenga un peso mayor, simplemente acá le digo que esta va a valer el doble. Y él acá, aunque acá me dice que el total es 6, él me va a promediar y me va a sacar la calificación sobre 5. Listo. Ahora, algo muy importante que nosotros como docentes debemos hacer es probar las actividades antes de publicarlas. Vamos a ir al nombre del cuestionario, parcial M1. Vamos a ir al icono de configuración, vista previa. Y acá yo voy a ver un simulacro de cuestionario para el estudiante. Doy clic en comenzar y esto es lo que va a ver el estudiante.
preguntas. Estas son las preguntas, él va a ir contestando. Recuerden que pusimos que cada 3 preguntas creara una nueva página. Y aquí yo voy a ir viendo cuánto tiempo me queda. Voy respondiendo. Doy clic en siguiente. Respondo. Terminar el intento. Enviar todo y terminar. Aquí él me dice, yo me puedo volver al intento si todavía tengo tiempo. Si no, pues enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y aquí él me está diciendo cuántos puntos saqué en este cuestionario. Esto es lo que ve el estudiante. Para que ustedes puedan luego ver la cantidad de intentos que han realizado sus estudiantes, en este caso no lo muestra porque el intento que existe es de un administrador y no de un estudiante, pero les va a aparecer un enlace debajo de la descripción del cuestionario que dice intentos y aparece el número de intentos que han hecho. Ustedes simplemente dan clic sobre ese enlace y les va a aparecer una tabla con los nombres de los estudiantes, los correos, la hora en que empezó el intento, la hora en que lo finalizó y si contestó bien o mal cada una de las preguntas. También vamos a tener la opción de entrar a revisar cada uno de los intentos y poder ver de forma detallada cada intento de cada estudiante.